guste, que la disfruten y que saquen algo en limpio para aplicar a su consultorio en el día a día. Voy a compartir ahí la pantalla. Díganme si se ve bien. ¿Ahí la Perfecto. ven? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, arrancamos. Bueno, les voy a presentar a mi paciente Darío, de 83 años. Él es un profesor de matemática que se atiende conmigo hace varios años, es conocido de la familia, conocido nuestro. Y una noche me llama al celular y me dice, Amparo, necesito que me veas mañana porque estoy viendo algo raro con mi ojo derecho. Bueno, le pregunto desde cuándo, me dice desde hace más o menos un día. Bien. Al otro día lo veo en el consultorio, en el motivo de consulta me dice, veo una sombra negra con con mi ojo derecho. Como antecedentes generales, Darío es ex tabaquista de 20 cigarrillos por día durante 20 años. Sufrió un infarto agudo de miocardio a los 68 años, está medicado con ácido acetilsalicílico. Es hipertenso, en tratamiento con carvedilol y enalapril. También tiene hipercolesterolemia, tratado con atorvastatina de 20 miligramos, pero bueno, a pesar de eso, él se mantiene en peso, puse lo que mide unos 75 y pesa 80 kilos. Es un paciente sedentario porque es un profesor de matemáticas y pasa muchas horas en su escritorio, pero a pesar de no moverse demasiado, se mantiene en peso. Como antecedentes oftalmológicos, hace un mes me cuenta que estaban sus nietos jugando al fútbol en su jardín y recibe un pelotazo en ese ojo, que no le dio mucha importancia en el momento, no consulta, y bueno, y por otro lado se encuentra en tratamiento por DMR seca en ambos ojos, lo estoy tratando yo hace varios años con vitaminas. Bueno, el examen oftalmológico, la visión del ojo derecho era de 4 décimas, siendo de 10-10 6 meses atrás en su último control. El ojo izquierdo era de 10 en 10 con cierta dificultad. Las presiones de 11 y 12, en ambos ojos presentaba catarata de una cruz. Y cuando le reviso el fondo de ojo, no sé si lo ven, veo esta zona pálida, blanquecina, edematosa, en la hemiretina inferior del polo posterior, que sobrepasaba la arcada temporal inferior y que aparenta no comprometer la zona foveal. El nervio óptico estaba algo pálido, con una excavación de 0,3, había drusen dispersos de tipo cuticulares, y bien visible con la retinografía color, una placa de Hollenhorst en arteria que se veía afectada en su calibre, estaba irregular, pálida en su trayecto, con algunos cruces arteriovenosos grado 2 y la retina periférica estaba aplicada. Bueno, les cuento un poquito, las placas de Hollenhorst fueron descubiertas en 1961 por el doctor Robert Hollenhorst, que las define como pequeños émbolos causados por placas de colesterol y encontrados en pequeños vasos sanguíneos de la retina, siendo amarillos refringentes y generalmente ubicados en una bifurcación arterial. Hollenhorst postuló que el éster de colesterol es el componente fundamental de la lesión y propuso una relación temporal previendo el riesgo de eventos isquémicos cerebrales posteriores en el lado ipsilateral a la enfermedad carotidia sintomática. También postuló que la placa era móvil con la presión manual y que finalmente se disipan mediante fragmentación. Bueno, anteriormente, en 1927, Harrison Butler también menciona un émbolo brillante que afectaba la arteriola temporal inferior. Les quiero contar que no en todos los casos podemos apreciar
voy a pasar ahí. No en todos los casos podemos apreciar el émbolo enclavado en la vasculatura retiniana, que solamente en un 20 a un 30% de los episodios cursan con un émbolo visible en el fondo de ojo. Bueno, por otro lado, su ojo izquierdo se veía bastante bien con esa alteración de epitelio pigmentario. Por lo que, bueno, aprovecho en el consultorio y le hago un OCT. En el corte OCT del ojo derecho a nivel central me muestra una depresión foveal conservada, con la arquitectura retinal conservada, desprendimiento de hialoides posterior, con alteraciones de tipo drucenoide en su EPR, pero a medida que iba cambiando el corte, se nota un aumento de reflectividad en las capas internas que van generando una sombra en las capas externas con borramiento de vasos coroides. Bueno, fíjense acá en el mapa también de espesor, se ve bien la zona dematosa en color rojo, conservando la zona foveal su espesor de 270 micras. Ahí se ve mejor. Bueno, y al OCT del ojo izquierdo vemos un corte central, donde la depresión foveal, la arquitectura de las capas retinales está conservada, con espesor normal. Aprovecho también en el consultorio, le hago un campo visual, donde se ve el escotoma en el ojo derecho, un escotoma superior relativo, en el cuadrante temporal, y parte del sector nasal superior. Y el campo visual del ojo izquierdo, bueno, con algunos escotomas relativos, pero bueno, en ese se vio alto porcentaje de pérdida y errores de fijación en el campo del ojo izquierdo. Bueno, para este momento mi diagnóstico, la verdad, que ya estaba re claro, pero le solicito también un RFG para evaluar, bueno, territorio de isquemia. Y una RFG a la que el paciente no accede porque no quiere pincharse. Y bueno, acá pongo un sticker de una persona pensando porque le pido un angio-CT, ¿no es cierto? Y después que le pido el angio-CT me quedo pensando, bueno, ¿para qué se la pedí? Porque la verdad que yo ya el diagnóstico lo tenía claro. La verdad que se la pedí como para tener una imagen complementaria más, como un dato extra, pero no porque fuese a modificar mi diagnóstico. Después, bueno, me gustaría, cuando termine la presentación... Tampoco, ¿no? Pero igual está bien, ¿Cómo? ni tu conducta tampoco, Sí, digo. está bien pedirla, o sea, es una indicación solicitarla, pero después, bueno, si quieren charlamos un poco, si están ustedes pidiendo, me gustaría que me comenten un poquito, porque yo, la verdad que no la suelo pedir, no tengo mucha experiencia, me manejo con lo que tengo en el consultorio y la RFG, ¿no? La pregunta es, cuando tienen una placa de Sí, Hollenhorst así, no tienen más riesgo de, o sea, no es que están teniendo una ruptura, una placa de ateroma en la carótida o una claro, arritmia a eso voy, cardíaca y hay que hacer algo un claro, poco más rápido. a eso voy, a eso voy, a eso voy. Bueno, acá les muestro la zona de hipoflujo que se ve en la angio-CT. Este es el ojo izquierdo. Bueno, por lo que mi diagnóstico es una oclusión de rama arterial retinal en el ojo derecho. Les cuento que la patología obstructiva arterial retinal se da en 1 cada 10.000 consultas oftalmológicas, en donde el 57% se da en arteria central de retina, el 38% se da en rama arterial y en un 5% en la cilio-retinal, que está presente en el 20% de la población, y es la que irriga la mácula y que deriva de las ciliares posteriores. En estos casos, cuando se obstruye la arteria central, la cilio-retinal se mantiene permeable y sostiene la llegada de oxígeno y nutrientes al centro de la fovea. Las oclusiones arteriales en general son más frecuentes a partir de los 60 años, en su mayoría son de origen embólico
y proceden de placas ateromatosas de la carótida interna. En jóvenes menores de 50 años, el mayor grupo de riesgo de oclusión arterial en general, ya sean periféricas o centrales, es en los tabaquistas. Y a nivel ocular, el tabaco reduce el flujo retinal y la capacidad de autorregulación de los vasos retinales, posiblemente debido al efecto vasoconstrictor de la nicotina a través del sistema simpático, como también disminuye la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre al aumentar los niveles de carboxihemoglobina, y como consecuencia se favorece la hipoxia retinal. Bueno, el cuadro es bien claro a nivel ocular. Vemos la disminución súbita, indolora, unilateral de la agudeza visual. Por supuesto que varía en gravedad según sea una obstrucción de arteria central o de rama. Y el doctor Sohan Jaire postula en uno de sus estudios que, aunque el principal factor determinante en la producción de daño retiniano irreversible es la duración de la isquemia, hay una mejoría espontánea en los primeros 7 días, tanto de agudeza visual como de campo visual. Bueno, las condiciones sistémicas que juegan un papel en el desarrollo de las oclusiones arteriales, lo principal es el colesterol LDL alto, que son las lipoproteínas de baja densidad que contribuyen a generar la arteriosclerosis, al ser captadas por los macrófagos del espacio subendotelial, transformándose en células espumosas, posteriormente en estrías grasas, y finalmente forman las placas de ateromas. La enfermedad carotidia puede producir la oclusión por varios mecanismos. Por lejos la causa más común es la embolia, la estenosis significativa de la carótida interna en un 70% o más, que reduce notablemente el flujo sanguíneo ocular, aunque la presencia de placas en la arteria carótida suele tener mucha más importancia que el grado de estenosis en la arteria, ya que si centramos la evaluación de la función hemodinámica de la arteria sin prestarle atención a la presencia de placas, puede pasar por alto la fuente real de émbolo. También a partir de la liberación de serotonina, que es un potente vasoconstrictor liberado por agregación plaquetaria en las placas ateroscleróticas de la carótida, y provoca un espasmo transitorio que puede generar oclusión completa o transitoria del flujo sanguíneo. Lo último que les quiero contar es que también está asociada a SAOS, que es el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, en donde las vibraciones generadas en la arteria carótida por el ronquido nocturno, que es muy común en estos pacientes, pueden producir la rotura de la placa de ateroma, desencadenando AIT, ACV, obstrucciones de las arterias retinales, amaurosis fugax. La disfunción vascular en la arteria carótida agrega mayor estrés al sistema vascular del cerebro, haciéndolo más vulnerable a otras consecuencias patológicas, como compromiso de la función cognitiva, afectando la atención, afectando la vigilancia, la memoria, el desempeño psicomotor y la función ejecutiva. Bueno, otras condiciones súper importantes, la asociación de diabetes con hipertensión arterial, las afecciones cardíacas, como la fibrilación auricular o las válvulas patológicas, sabiendo que las válvulas son la fuente común de émbolos a nivel cardíaco, los procedimientos cardiovasculares invasivos, los procedimientos quirúrgicos luego de lesiones orbitarias, oculares, inyecciones faciales, anestesia perivulvar, inyección de gas intraocular, en procedimientos retinales, y menos frecuentemente se da por estados de hipercoagulabilidad, enfermedades autoinmunes, infecciosas, autoinmunes microangiopáticas, como el síndrome de Susac,
con la tríada clásica de oclusiones retinales, oclusiones de rama arterial retinal, hipoacusia y encefalopatía, y también por la disección de carótida secundaria a contusión de cuello, entre otras. Bueno, ¿cuál fue el tratamiento en este paciente? La verdad que sabiendo que los tratamientos como el masaje ocular o la paracentesis de cámara anterior o la instauración de fármacos hipotensores deben ser de instauración inmediata y que no han demostrado mucha utilidad para movilizar el trombo, la verdad que en este caso solo me limité a observar, a controlar el cuadro, a contener al paciente, y le pido de forma urgente análisis de laboratorio completo, lo derivo al cardiólogo y le pido neuroimágenes. Bueno, y dentro del análisis de los resultados de análisis de laboratorio, el único alterado que trae el paciente es el LDL. El LDL debe ser un valor que debe ser personalizado para cada paciente según su riesgo cardiovascular, según sea leve, moderado, elevado o muy, muy elevado. No debemos guiarnos por los valores de referencia del laboratorio, ¿no? En este caso, el cardiólogo lo considera un paciente de alto riesgo, dado su antecedente de infarto y su LDL no controlado, por lo que le suma una medicación ezetimibe y aumenta a dosis máxima la estatina para llegar a su objetivo meta de LDL de 0,55. También se le realiza un ecocardiograma Doppler color, donde se evidenció la válvula aórtica esclerocalcificada y la mitral levemente calcificada. Y en la resonancia magnética, perdón, en el ecodoppler de vasos de cuello, en el lado derecho se evidenció paredes carotídeas con placa hipo e isoecoica fibrolipídica y sin evidencia de placa del lado izquierdo, arribando a la conclusión de que tiene una ateromatosis en la carótida derecha, con presencia de placa tipo 2, sin estenosis significativa. En la resonancia magnética también concluyen que los vasos intracraneales presentan leve irregularidad de señal en ambos sifones carotídeos, que podría estar en relación con ateromatosis sin estenosis significativa también. Bueno, ¿cómo evoluciona el paciente? Regresa a los 15 días, siendo su agudeza visual de 7 en 10, y a los 45 días, con una mínima corrección, ya lograba las 9 décimas de 10. Al fondo de ojo ya se observaba que el blanqueamiento de la zona de oclusión había desaparecido. Generalmente suele desaparecer a las 3 semanas aproximadamente, y puede dejar una palidez segmentaria de la papila y estrechamiento de la arteriola afectada. Ya la placa de Hollenhorst no era visible. Y el OCT, al OCT había disminuido esa hiperreflectividad de las capas internas y se veían mejor las capas externas y los vasos coroideos. Bueno, su campo visual había mejorado notablemente, aunque generalmente suelen quedar algo afectados. Y bueno, repasando algunas estadísticas en donde el 36,6% de la población adulta de nuestro país presenta niveles altos de presión arterial y que de esos el 38,8% desconoce su condición, y entre quienes la conocen solo una minoría está bien controlada, que el 28,9% de los adultos presentan hipercolesterolemia, que el 15% de adultos presenta obesidad, el 34% sobrepeso, que la prevalencia de adultos tabaquistas es del 29%,
y que el 42,2% de adultos y 83,5% de los adolescentes no realiza la actividad física diaria recomendada. En mi conclusión, les digo que, a ver, en nuestro rol de oftalmólogos debemos trabajar más en la prevención primordial de los pacientes que llegan al consultorio solo por un control y que presentan factores de riesgo positivos modificables para la enfermedad oclusiva. Bueno, ¿cómo? Tomándonos un tiempo más en la consulta para conversar sobre hábitos de vida saludable, tanto en dieta como en ejercicio, el control de la ingesta de sal diaria, aconsejándoles que abandonen el hábito tabáquico, para que consulten con su cardiólogo, que para mí esto es lo más importante, que va a evaluar cuál es su LDL objetivo meta según su riesgo cardiovascular y así poder realizar una buena prevención primaria o secundaria. Yo la verdad que recibo a diario pacientes hipertensos con hipercolesterolemia y me parece interesante que a partir de nuestra consulta podamos ayudarlos a reconocer sus factores de riesgo para evitar enfermedades oclusivas que se ven a edades cada vez más tempranas. Bueno, por supuesto, trabajando interdisciplinariamente con el cardiólogo, con los clínicos, súper importante. Bueno, ese es el treatment goal para LDL en prevención primaria. Eso lo evalúa el cardiólogo, le hace un score clínico, le hace imágenes y lo clasifica según su riesgo. Bueno, considero que mediante estas pequeñas acciones vamos a estar colaborando en la prevención de futuros cuadros oclusivos que pueden dejarle graves secuelas más allá del ocular e incluso generarles la muerte a nuestros pacientes, ¿no? Así que, bueno, eso es todo. Yo tengo una pregunta. Gracias. ¿Cuánta urgencia hay? Porque se supone que esa placa de Hollenhorst, en vez de irse a la arteria oftálmica, se podría haber ido a la cerebral media, haberle dado una ACV. Entonces, ¿qué urgencia hay Sí. para derivar a ese paciente a que lo evalúen? Porque por ahí está con una arritmia y no sé, no es lo mismo Sí, en mandarlo a la realidad casa. la derivación tiene que ser de forma urgente, ¿no es cierto? Sobre todo si es una oclusión de arteria central, sobre todo, porque es un cuadro mucho más devastador. Pero bueno, en este caso lo hicimos como con un poco más de tranquilidad porque la arteriola afectada era una arteriola periférica. El paciente fue como evolucionando rápidamente, fue mejorando la visión, pero bueno, la verdad que en ese mismo día o al otro día el paciente ya empezó a hacer los estudios y se fue a ver a su cardiólogo, así que más allá de que es distinto si es una oclusión arterial de rama o una oclusión central, que también tenemos que descartar un montón de otras causas si fuera una oclusión de arteria central, ¿no es cierto? Pero en este caso la verdad que el cuadro fue tan claro, inclusive ni siquiera me despistó el hecho de que me haya dicho que había recibido un pelotazo de fútbol, porque la placa era tan visible, estaba tan notoria, que bueno, la verdad que no dudé. Perdón, A mí ¿puedo me Un gustaría... poco, hacer un... y algo Sí, interesante que decís que relacionado a lo que dice Pato, cuando uno tiene esta, sobre todo de oclusión de arteria central, es un equivalente a un accidente cerebrovascular. Entonces, la derivación a la guardia, a una guardia de general es inmediata, supuestamente con una obstrucción sí. de la arteria central de la Pará, retina, perdón mi ignorancia, porque, Agus, pero ¿cuál es la diferencia entre central y no central que evoluciona un poquito porque más hacia... no, porque el problema es No que en tenés, los días, o sea, está comprobado que en los días que tuvo la obstrucción de la arteria central de la retina puede tener en los días posteriores un accidente cerebrovascular. Entonces, Se considera un accidente cerebrovascular la obstrucción se arterial de la considera, retina. Un claro, accidente pero además cerebrovascular se considera. está Por eso hay demostrado, que derivarlo a un shock room. ¿Cuál es la diferencia pero está entre que sea demostrado, Pato, central que o que pueden no sea tener central? aparte un accidente cerebrovascular
asociado los días después, o sea que el riesgo de tener un Los días accidente posteriores. cerebrovascular Es un émbolo asociado, más grande, Pato. claro. Está bien, pero es la misma patología, digamos. Es una placa de ateroma Eh, o una fibrilación auricular, una arritmia, algo que en vez de quedarse en la arteria Está central, se tirando queda por la émbolo, sí. periférica. Les puedo contar un casito cortito. Hace como 20 años yo trabajaba, teníamos un consultorio oftalmológico en un centro multidisciplinario en el que habían muchos cardiólogos y tuve un paciente que le encontré también una obstrucción de rama venosa que casi él no la había notado. Se la encontré en un fondo de ojo, lo mandé urgente al cardiólogo y no lo vi al paciente como por 2 meses. ¿Rama Cuando venosa o volvió rama arterial? rama arterial, no arterial, Ah, estamos hablando de lo mismo, rama arterial. Lo mandé urgente, se bajó la escalera, fue a buscar al cardiólogo y lo vi 2 meses después y el paciente vino a decirme, doctora, me salvó la vida. Pues lo que estaba haciendo era un aneurisma disecante de aorta. Él se quejaba que le molestaba un poco el pecho, se lo dijo también al cardiólogo, le hicieron ahí nomás los estudios y lo operaron ese mismo día o al día siguiente. Así es que esas cosas hay que como que mirarlas mucho, ¿no? Ujú. No llegué ni a sacarle fotos, lo mandé directamente para abajo y no lo vi por 2 meses. sí, ahí lo difícil es, para mí, Sí, y entender. digamos que Es como que para, el aneurisma de aorta está en el abdomen, no entiendo cómo el émbolo pasó No, a no, 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 la oftalmo. disecante. Un aneurisma disecante. Se le estaba Ah, disecando la aorta, o sea, se le estaba separando la pared de la aorta y eso le estaba provocando una turbulencia que largaba émbolos. No es sí, un nosotros aneurisma de aorta. perdón, generalmente como oftalmólogos llegamos siempre tarde al cuadro, o sea, porque hay muy poco tiempo para poder revertirlo. Así que, bueno, lo importante es eso, ¿no? La derivación urgente para estudiar al paciente y, bueno, y ver que no repita algún otro cuadro oclusivo en otro lado. Yo Después, quería saber, los más experimentados, a ver si en algún caso hicieron alguna maniobra, ya sea para centesis o todas las que están descritas, y les funcionó. yo puedo hablar por papá que está enfermo, que una Ujú. vez mostró un video en un Ateneo que seguramente oh, varios lo vieron, que él estaba operando una vez en Caufer y le llegó el paciente en ese momento con Sí, eso iba a contar, una sí. maurosis, y vino con un cuadro de obstrucción de rama arterial y lo metió en quirófano, le hizo una vitrectomía y agarró con la pinza delimitante la placa y después le puso aire a, no sé, le puso gas adentro del ojo a presión para que dejara de sangrar un ratito y anduvo perfecto. Pero bueno, es anecdótico y no sé si, o sea, claramente no es la indicación, me parece. O sea, Y los después estudios de también creo que Jaire, está escrito el Jack, ¿no? ¿Puede ser? sí, Sí, te está decía que los, escrito. los estudios de Yo lo Jaire intenté con el jack, demostraron, no me funcionó el jack a mí. Yo veía Yo una lo, placa y le pegué a la placa y no pasó nada. yo lo No. hice una vez el Jack y recuperó medio campo visual y después nunca más lo volví a ver, así que no sé en qué quedó. Pero funcionó, por lo menos inicialmente funcionó. Pero Y no, igual, creo que Emilio también tiene un caso con Jaque que logró que migre la placa un poco más y ganó campo. Pero la verdad que no sé, no hay mucha respuesta en esto, ¿no? El tratamiento agudo. En igual algunos el Jack casos sí, pero muy raro. es medio locura porque así como le pegas a la placa, le puedes pegar a la pared de la arteria y mamita. Y te hace un hemovitrio. Sí. ¿Cuál es el problema? Le apretás Y fuerte ahí el sí lente y te se acabó el operás. problema. Yo le pegué a la arteria, le apreté fuerte el lente y dejó de sangrar. Y no es muy dramático. Suena peor de lo que Y es. esa maniobra es re importante porque a veces uno se asustan y no toma una medida y con comprimir es cierto. Mejor, Obvio que hay que hacerlo con lente de contacto, claro, para poder apretar. ¿no? Bueno, Eduardo, bueno, muchas gracias. gracias, Espero Amparo. les haya gustado. Muchas Gracias gracias, a Amparo. ustedes. Gracias. bueno, ahí compartimos. Ah, Tiene que, tiene que dejar de compartir, Amparo. Sí. Espérame que salgo acá.
Ujú. Vamos a ver ahora. Espérame, ¿eh? ¿Salió? No. No. No me deja. Ahora aparece, a ver. Espera. ¿Ahí? No, sale. No, me dice que estás compartiendo pantalla. No puedo compensar a compartir. Sacar Si no, desconectate un segundo. No se quiere ir, Amparo. No puedo sacar la pantalla. Amparo, A ver, dame una arriba, mano acá. Para que tengo acá a mi arriba donde dice compartir Dice stop pantalla. share. Sí, lo estoy Stop haciendo, pero share. no. Si Stop no, share. Ahí está. desconectate. Ahí Ahí está, está. ya está. Ahí salí. No, espera. Acá. Ahí está. ¿Ahí me ven? Sí, perfecto. Bueno, quiero agradecer a los consultores por permitirnos mostrar nuestros casos y nuestras dudas sobre todo. Yo voy a presentar el caso de Norma, que nos consulta el 22 de diciembre de 2016. Es una mujer de 65 años, como antecedentes generales tiene hipertensión en tratamiento, hipotiroidismo, y tiene un cuadro de esclerodermia que no está claro, no está en tratamiento en este momento. Y ella refiere que había consultado hacía más de un mes por un escotoma central en ojo izquierdo. Cuando nosotros la revisamos, tenía 9 décimas, casi 10 en el ojo derecho y tenía 0,16-1 en el ojo izquierdo. La presión estaba normal, tenía una catarata cortical incipiente y traía una retinografía que le hicieron el 30 del 11, o sea, casi unos 20 días antes, y un OCT que le hicieron el día siguiente. ¿Qué vimos en el fondo de ojo? Tenía drusas cuadránticas abundantes, escasas en el área macular, y en el ojo izquierdo, en relación a la retinografía que ahora la vamos a mostrar, había desaparecido una hemorragia macular que tenía otra hemorragia temporal superior que también estaba desaparecida, y solo se veía una exudación tipo fibrinosa en el área macular. Acá vamos a mostrar. Esta es la retinofluorescenografía, donde todavía se veía en ese momento que consultó ella en otro centro, se veía restos de hemorragia macular, esa exudación y esta hemorragia parapapilar. Acá tenemos la neritra. Un detalle es que le habían hecho retinofluorescenografía donde no se ve ninguna alteración del tránsito y en la tardía tampoco se ve ninguna extravasación tardía ni tampoco una tinción parietal. Pasamos al OCT. En el OCT vemos, en el ojo derecho no hay ninguna alteración, y en el ojo izquierdo vemos un exudado de alta densidad en la parte macular, y acá tiene la hemorragia superficial. Entonces, ¿cuáles son las causas de hemorragias retinales? Esto no pretende ser una lista, perdón, no pretende ser una lista completa. No pretende ser una lista completa, pero tenemos todas las tipos de hemorragias, incluso vítrea, en fin, toda la forma, y las oclusiones venosas, retinopatía hipertensiva, retinopatía diabética, el Valsalva, la maniobra de Valsalva es importante, el síndrome de Terson por hemorragia subaracnoidea, la altitud que le toma a los escaladores de montaña, hemopatías, anemia, leucemia, coagulopatía, hiperviscosidad, el síndrome de Pusher por aplastamiento torácico, la maculopatía relacionada con la edad, por supuesto, la polipoide, el Martel, el síndrome del adulto o del niño golpeado o sacudido, endocarditis bacteriana, con las hemorragias típicas con centro blanco, las manchas de Roth, síndrome isquémico ocular, la preeclampsia con la genopatía, el lupus, por ejemplo, trauma de nacimiento, el ejercicio o esfuerzo extremo y un cuadro también de tortuosidad arteriolar retinal familiar. Entonces, todas esas causas pueden ser, aquí tenemos un popurrí de hemorragias, como una hemorragia por Valsalva, este paciente con una oclusión venosa con isquémica, que donde todo este popurrí de hemorragia, hasta hemorragia vítrea tenía, una hemorragia subretinal por una membrana neovascular. Entonces, fuimos siguiendo a la paciente que evolucionó muy bien, cada vez esa exudación se va limpiando, a pesar de que tiene aquí un defecto en la zona elipsoidea, pero la visión fue mejorando.
la seguimos, fíjense, cada vez la visión un poquito mejor, cada vez menos exudación, no ha repetido la hemorragia. Acá vamos a septiembre, perdón, sí, a septiembre del 18, donde se ve el efecto de elipsoidea, pero ya prácticamente no hay nada de ese material exudativo que tenía, que posiblemente hubiera sido fibrina. ¿Qué edad tenía Eduardo? En este momento 65 años. Así que la seguimos, la seguimos, la seguimos. Y bueno, ¿qué les parece a usted? ¿Qué puede ser esto? Trombosis venosa no parece, ¿no? De más está decir que la paciente se estudió desde el punto de vista clínico, hematológico, y no se encontró ningún problema. O sea, una persona, o sea, hipertensión en tratamiento, pero por lo demás no había ningún otro cuadro. ¿Qué les parece? Porque además parece ser algo bastante localizado, ¿no? Porque si Sí, fuera algo hematológico o unilateral, algo, el otro ojo está normal, unilateral. Bueno, permítame, vamos a avanzar un poquito. Eduardo, ¿la presión Sí, ocular estaba normal? sí, 12 y 13 milímetros tenía, sí. Porque Sí, a no veces tenía, esas hemorragias. no era una hemorragia Eduardo, tampoco en astilla, ¿viste? La que tenía ahí para papilar. Sí, te escucho. lo de la esclerodermia en su momento, ¿por qué con signo de pregunta? Porque después es como que el diagnóstico no quedó claro, no hizo ningún tratamiento y en el momento de la consulta no estaba en tratamiento ella por la esclerodermia. Aparte no tenía la fase esclerodérmica, digamos, no. La veía una reumatóloga que aparentemente le dejó o sea, por eso quedó en la duda ahí, no hizo ningún tratamiento y aparentemente no tenía nada que ver con esclerodermia. Pero vamos a dejar el diagnóstico pendiente. Presuntivo, y hay una segunda parte. 7 años después, ya el paciente tenía 72 años, se presenta en la guardia, estaba haciendo sus tareas domésticas, y de pronto ella refiere que pierde la visión del ojo derecho. Entonces los chicos de la guardia la ven, en ese momento tenía 2 décimas con bastante dificultad, el otro ojo más o menos unas 7 décimas, de nuevo la presión estaba en niveles normales, la catarata cortical incipiente, y en el fondo de ojo tenía un cuadro de hemorragias retinales, estamos hablando del otro ojo ahora, hemorragias retinales aisladas, tenía una mancha algodonosa en territorio de la arteria cilio-retinal temporal superior a la papila, y las grusas cuadránticas que ya teníamos. Entonces, acá sí, bueno, tenemos la imagen, perdón, ahí está. Entonces, fíjense las hemorragias, que todas parecen en manchas profundas, no están en la capa de fibras, y acá hay una oclusión de la cilio-retinal. Bueno, después nosotros confirmamos ahí que hay una arteria cilio-retinal. Perdón, no sé por qué se me pasa tan rápido. Ahí. Avanzo con la tecla. Bueno, entonces, hacemos una OCT. Ahí está. Hacemos una OCT y lo que observamos es lo siguiente. Fíjense, hay un espacio hiporreflectivo en las capas profundas, casi en la capa de Henle, y tiene la plexiforme externa, fíjense cómo tiene este aspecto corrugado e hiperreflectivo. Perdón, en la primera OCT del episodio anterior, también tenía como una hiperreflectividad ahí en la retina, digamos, en la plexiforme externa y la nuclear externa, ¿puede ser? Sí, Bien, es una cosa bien, característica. bien. Y acá tienen el corte, acá se ve el edema isquémico, como decía Amparo, con la sombra óptica correspondiente. Ahí está. Entonces nosotros, teniendo en cuenta la evolución de que no tiene edema quístico macular, no le hacemos tratamiento, solamente la observamos, y fíjense cómo ya para noviembre había mejorado la agudeza visual, prácticamente las hemorragias habían desaparecido, el otro ojo conservaba la agudeza visual normal, lo seguimos a enero, en enero ya no se notaba nada, absolutamente nada, después el OCT tampoco, ya fíjense, igual se ve que acá hay alguna lesión en las capas internas, pero no hay problemas en cuanto a los espesores y eso. Y finalmente seguimos los controles hasta junio de este año, y tampoco encontramos, la agudeza visual se mantiene y no ha presentado más episodios de hemorragia, nada. Y clínicamente incluso le dosaron homocisteína, está todo en valores normales.
Acá tenemos las comparativas desde enero a... pero sí en el campo visual, fíjense que hay secuelas, ¿eh? Hay secuelas. Esto no está producido solamente por la catarata, hay alguna secuela. Entonces, de nuevo, habíamos hecho una figurita con Photoshop y inteligencia artificial, pero volvimos a lo clásico, el pensador de Rodin. ¿Qué diagnóstico piensan que puede ser? Que nosotros habíamos encontrado una entidad, ¿qué es esto? Neuroretinopatía macular. No, una hemorragia benigna idiopática, lo describieron en el año 2001, Baker, del Hospital de Bristol, 5 casos, lo curioso, todas mujeres, siempre unilateral. Le hicieron todos los estudios en ese momento, digamos, con retinofluorescein y no encontraron ninguna anomalía. Pero acá los tengo un poco más desarrollado. Ahí está. 5 pacientes, todas mujeres, sin enfermedad sistémica u oftalmológica, con hemorragias en mancha profundas, unilaterales, de aparición brusca, no tenían edema papilar, no tenían congestión venosa, no tenían bloqueos capilares, manchas algodonosas. La agudeza visual se recuperó sin ningún tratamiento a los 4 meses. Buen pronóstico sin tratamiento. Entonces, ojo, es un diagnóstico. Yo no estoy seguro que mi paciente tuviera lo mismo. Después, acá tienen todos los cuadros. Si nosotros vemos esto, yo, por ejemplo, en este caso yo pensaría que tiene un macroneurisma. Bueno, sin embargo, para los autores no se restituyó toda la arquitectura, digamos, del cuadro oftalmológico. Y entonces, esa es una entidad. Hay algunas diagnósticos diferenciales. Nosotros hace muchos años, con el doctor Almagro, un alumno que tuvimos con el doctor Pablo Cazón, ¿te acordás, Pablo? ¿De Antonito Almagro? Sí. No está conectado. Ah, sí. Bueno, presentamos también una hemorragia espontánea de retina, pero esa forma fue como una hemorragia tipo Valsalva, sin maniobra de Valsalva. Una chica joven se estaba bañando y entonces hicimos toda una investigación. En esa época, fíjense, sacábamos fotocopias, no teníamos tanto el archivo digital, sacábamos fotocopias y subrayábamos. Pero no era nada. Y después, posteriormente, en el año 14, Verónica con Graversen y colaboradores, fíjense que está Jean Paul, Travis Merritt, entonces describieron 11 ojos en 10 pacientes, también fíjense que todas fueran mujeres. ¿Por qué decimos 11 ojos? Porque una de las pacientes, 5 años después, ahora la vamos a mostrar, tuvo otro cuadro en el otro ojo, como nuestra paciente. Entonces, todas mujeres sanas, estas la siguieron hasta 7 años después del cuadro y no encontraron nunca la edad, o sea, el rango de edad fue de 25 a 83 años y la visión podía variar desde 20/20 hasta cuentadedos. Entonces, la característica fue la pérdida unilateral repentina de la visión central, hemorragias intrarretinales espontáneas, predominantemente profundas, unilaterales. Hubo algunos casos que hasta hubo hemorragia vítrea. Volvemos a decir que sana, ausencia de enfermedad ocular general, de maniobra Valsalva o esfuerzo, que uno podía pensar en una persona sana que se produzca. Y lo importante es que la recuperación de nuevo de la agudeza visual y la resolución de las hemorragias ocurrió entre 3 a 4 meses. Acá tienen los cuadros. Esta es la paciente, como le decíamos, que tuvo 5 años después, esta es la misma paciente, y después 5 años después presentó en el otro ojo, el mismo cuadro. Sabiendo eso, no se le hizo tratamiento y la única paciente que pudieron estudiar con OCT de dominio espectral mostró estos quistes. Fíjense de nuevo la hiperreflectividad de la membrana de la capa plexiforme externa, este aspecto corrugado. Y a pesar de este aspecto quístico, en la fluoresceína no hubo ninguna, no había extravasación. No había extravasación. Entonces, fíjense aquí, justamente, perdón, no sé por qué, ahí está. Pongo aquí la bibliografía porque toda la bibliografía que pusieron, pero no pusieron en los casos anteriores, que son bastante parecidos, no sé por qué. Según ellos hicieron toda una búsqueda en inglés, en las bases de datos, y eso, pero no pusieron. Pero sí, lo que quería mostrarles es que las hemorragias fueron múltiples, predominantemente profundas, mayores que los otros casos que decíamos. La vasculatura retinal no fue comprometida y en algunos casos hubo una dilatación venosa
leve, no edema macular, no hubo filtración a nivel del disco, y tampoco a nivel de las hemorragias hubo filtración, tampoco cierre capilar. Y entonces ellos acuñan el nombre de hemorragia unilateral o ordinopatía hemorrágica unilateral. El UR. Aquí vamos. Entonces, un posible mecanismo puede haber sido la obstrucción del flujo venoso, que duró tan poco que solo produjo una dilatación venosa menor. El aumento de presión fue suficiente para romper los vasos, lo que produjo las hemorragias retinianas profundas. El episodio también fue de duración o gravedad insuficiente para producir isquemia retiniana o daño capilar, demostrado por angiografía con fluoresceína. Dado que el transporte axoplásmico no se interrumpió, no hubo edema de papila. Las presentaciones clínicas y la evolución de cada paciente fueron lo suficientemente similares para que podamos diagnosticar una retinopatía hemorrágica idiopática aguda, la benigna. La importancia de este diagnóstico es que el paciente puede estar seguro que no necesita tratamiento, y el médico también, ¿no? Y que puede esperar un retorno a un buen nivel de agudeza visual. Posteriormente, en el año 16, la revista india de oftalmología mostró un caso en el síndrome manos, pies y boca, que está producido por el Coxsackie virus A16 o enterovirus 71. Mostraron un caso de una hemorragia unilateral, una retinopatía hemorrágica unilateral, y ahora en este año se mostró esto, lo que ellos llaman, esta es una paciente de 39 años, estaba amamantando a su hijo, que sin ningún esfuerzo, presentó esta hemorragia espontánea. Entonces ellos hablan de una retinopatía de Valsalva en la ausencia de la maniobra de Valsalva y que podría ser una variante de la retinopatía unilateral hemorrágica. Y otros 3 casos que acá, fíjense la característica, el único paper donde habla de un hombre. Todos los casos siempre fueron mujeres. Y entonces lo estudiaron con imágenes multimodales y ni siquiera la ICGA, ¿no es cierto?, la indocianina verde, ni la angio-OCT mostraron alguna anomalía como para comprender mejor Entonces, hasta ahora ninguna etiología ha sido asociada. Entonces, nosotros pensamos, puede ser una entidad que esté, o sea, agrupando todos estos casos, realmente que sea una nueva entidad, o bien hay algunos factores comunes y son casos distintos. Y incluso también nos queda la duda si nuestro paciente entra en esa categoría. Quería ponerlo a consideración de ustedes, a ver qué piensan, que se ha tenido algún paciente así, de esta forma. Yo estoy prácticamente seguro de haber tenido algún caso así, voy a tener que buscarlo ahora, retrospectivamente, que yo dije, bueno, se habrá confundido, tuvo un Valsalva o habrá sido un Valsalva leve, capaz que, como le decimos nosotros a los pacientes, que tiene una complicación después de operarse. Tosiste, estornudaste, fuiste al baño. Sí. Bueno, algo hiciste, pero apostaría que tengo, y pensando en eso, es bastante posible que sea mucho más frecuente de lo que creemos. Habría que verlo. Claro, fíjense la variedad de las hemorragias. Hay de distinto tamaño, pero casi todas son profundas. Ojo que hasta puede haber hemorragia, en algunos casos tuvieron la hemorragia vítrea. Pero la característica es esa, de que no hay alteración del tránsito de la fluoresceína, tampoco hay tinción tardía y generalmente no tienen edema, porque ese edema que se ve, ese edema profundo como tuvo nuestro paciente o este caso, no se correlaciona con filtración. Entonces, bueno, llama la atención y quería ponerlo a consideración de ustedes. Es más una duda que una... Lo difícil Eduardo, es que ¿le das algún no hace todo el mundo. tratamiento? Perdón. No, porque, o sea, acá no hay un trastorno de coagulación, vos decías, tiene un trastorno de coagulación, se descartó todo. No, yo me refería al edema, si bien no es de origen vascular, puede ser de origen inflamatorio, y darle algún AINE o algo, aunque sea en gotas o algo. Algún caso del segundo grupo fue tratado con corticoides, el caso 1, pero no, realmente no se supo si la evolución fue la normal que se tiene en estos casos o el corticoide pudo haber ayudado en algo. No estaba muy convencido, así, pero a un caso le dieron corticoides, sí. Así Eduardo, que, bueno, yo en este caso tendría en consideración el tema de la esclerodermia,
ya que Claro, la esclerodermia se asocia tanto a fragilidad capilar como a telangiectasias retinales, bueno, claro, son pacientes panvasculares por lo general. claro. Entonces los dejaría ahí también como una posible Está origen. vista por una de las mejores reumatólogas acá de La Plata, y ya te digo, esto viene como de bastantes años antes ¿cómo se llama? Que la consulta, ¿no es cierto? Y que, ya te digo, se descartó. Le pregunté, justamente le llamé por teléfono a la paciente hace poquitos días, para comunicarle el campo visual, que no le había dicho, y ¿cómo se llama? Y preguntarle a ver qué tratamiento había hecho. Pero ella no se acuerda el tratamiento, y esto hace muchos años, y que ahora la reumatóloga no le, no le dice nada. O sea, yo no sé si este paciente puede estar englobado, pero yo el primer diagnóstico que hice fue el primero, ¿no? Pero después, 7 años después, aparece en el segundo ojo. Y lo raro, claro, está bien. Entonces, para pensar que puede ser una trombosis, frustra, porque fíjense que algo de presión hubo porque se detuvo el flujo de la arteria ciliorretinal. ¿Eh? Ujú. Así que algo de presión, o sea, hubo, porque la arteria ciliorretinal se bloquea, pero también a veces se cierra por la presión que produce Pero sin embargo, los vasos no estaban tan congestionados, y rápidamente se resuelve. Ya al mes casi habían desaparecido las hemorragias. Bueno, y otra, a ver si tengo unos minutos, quería mostrarle un caso, una consideración de la maculopatía en cúpula. Eh, la excelente clase que dio el otro día Agustina me exime de hablar en detalle, pero quería mostrarle este caso, acá, el caso de Gabriela. Pero, perdón, no sé qué pasa con el mouse que me acelera. En su momento, esta chica, 48 años, el esposo, fíjense la edad, había fallecido repentinamente, la asaltaron a la salida del colegio, bueno, y aparece pensando que, o sea, diciendo que le había bajado un poco la visión del lado derecho. Una chica miope, el otro ojo yo le había operado retina, un ojo amblíope, hace muchos años, le habían hecho incluso una cirugía refractiva, no sé por qué, pero bueno. Y entonces encontramos esta presencia de líquido subretinal. En ese momento, mi pausa viscoelástica en estos casos es usar Bromfenac 2 veces por día, y fíjense que a los 2 meses desaparece el líquido. Ahí está la comparativa, desaparece el líquido. Entonces después, en algún momento escuchamos a Cristian decir, no hay miope que haga corodopatía central serosa. Claro, esto es una hemorragia, era una maculopatía en cúpula. Al principio no lo había identificado bien. Y años después, hacia el 22, fíjense que la catarata avanzó muchísimo, ya tiene una calidad de imagen de 17 nada más, se mantenía sin líquido. Después lo operamos de catarata y recuperó entre 5 y 6 décimas, pero no repitió más el cuadro. Entonces, y este es el caso de una colega que desde el año 22 ha sido tratada con 6 Lucentis en cada ojo, 2 ciclos de 3, y me acordé lo que decía Agustina, fíjense que el líquido no ha desaparecido, hasta que la última imagen que tenía ella era de mayo del 24, no ha desaparecido el líquido subretiniano. Bueno, y entonces le digo, bueno, vamos a hacer, te vamos a ver ahora cómo está el cuadro. Fíjense, este moteado así es bastante característico de esta enfermedad. Entonces, a veces, cuando tenemos eso, tenemos que sospechar de que puede haber una maculopatía en cúpula. Entonces, le hacemos el estudio, y fíjense que este ojo prácticamente ya no tiene líquido. Se ve ahí alguna pequeña exudación, pero ya no hay líquido. Y un detalle, esta enfermedad es bastante rara. A mí me hizo ruido un poco, cuando leímos un poco más exhaustivamente de la enfermedad, de que esto podía ser un mecanismo protector. Fíjense cómo la esclera se engrosa aquí. ¿Ven? Entonces es como que el polo posterior está empujado hacia adelante, y eso podría contribuir. Entonces sobrevuela esto de que la mácula en cúpula podía ser un mecanismo protector para la miopía.
Y a su vez, otros dicen que esta cúpula, produce tensión sobre el epitelio pigmentario, sobre la coroide, fíjense qué poca coroide tiene, y a su vez producir esa descompensación que produce el líquido. O sea que también es un cuadro que no está del todo claro, pero sí se nota el engrosamiento. A ver, vamos a ver. Fíjense el otro ojo, el engrosamiento escleral que hay ahí en el polo posterior. Este sí tiene un poquito todavía de líquido y hay acá una exudación. Así que bueno, el porcentaje de maculopatía en cúpula va del 10 al 21% de ojos muy miope, pero también se ve en la baja miopía y hay casos estudiados en hemetropía. La incidencia del líquido es altamente variable, del 1.8 al 66%, y puede ser bilateral. Y bueno, lo que había nombrado también, había dicho el otro día Agustina, el estudio de Giacomelli, donde demostró que aflibercept podía mejorar la visión y reducir el campo, espesor del campo central. Y que el bevacizumab y el ranibizumab, como en este caso, han sido inefectivos para mejorar tanto la agudeza visual mejor corregida y el fluido subretinal. Bueno, agradecidos entonces a consultores y a ustedes por escucharme. Y no sé, ¿alguna otra consideración, Agustina, de la maculopatía en cúpula? No, genial, no. Lo que sí me impresionó la coroide sí que tiene aumentadísima el primer caso que mostraste, que quizá, Sí, viste que ellos dicen que a veces podría ser como si fuese un mecanismo parecido a la central serosa, pero como que la coroide es tan finita, Claro, claro. es difícil de... Pero fíjate el primero que mostraste, que leíste Bronfenac diciendo, bueno, la Ah, pausa viscoelástica, que me gustó la frase, tiene sí, yo a todo esto le doy coroides, antes mira de... el tamaño, lo que es la coroide es esa, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que acá, viste, este aparato no penetraba. El Es otro un EDI, sí. está hecho con el tritón, es un sweat source, o sea, fuente de barrido, entonces penetra mucho mejor. Yo no sé acá Sí, realmente, totalmente. ¿viste? No sabemos si es Total. real, Claro. Igual, viste, sí. Sí. A ver Agus, si que tiene... lo que dicen es que en realidad muchas veces cuando uno mide esa coroide da la sensación de que está aumentada, pero no es que está aumentada, es una Pero coroide más no, normal. El sí, tema es que el estafiloma está muy disminuido y el exactamente. proceso que dicen es que compensaría en ese sector, pero no es una coroide, cuando uno la mide, no es una coroide aumentada en realidad, sino que Pero el lo que resto está está muy aumentado sigue la disminuido. esclera. Fíjate la La esclera, Claro. cómo esclera está sí, la aumentada. esclera impresionante. mm, Cómo se Cómo llega a ver. Eduardo, empuja. Si este ojo no tuviera eso, posiblemente el estafiloma vendría por acá y posiblemente la miopía subiría. Esta chica tiene algo de 7 dioptrías nada más, esta médica tiene 7 dioptrías Eduardo, de- ahí, Sí, perdón, en sí, el primer caso, este es un caso típico de maculopatía en cúpula que vos está mostrando, pero en el primero, me sí. parece que más que nada es un líquido asociado al borde del estafiloma. Fíjate que se ve Puede el cambio ser. de coloración en el corte horizontal, ahí, donde estás haciendo, pero hay un corte anterior A ver. que hace, me parece una imagen previa, anterior. Creo que siempre que perdí este tipo de cortes verticales también. Viste que por la característica que tiene anatómica la Sí, sí, maculopatía en cúpula, un hay corte distintas formas de maculopatía en cúpula. exacto. Pero acá Claro. creo que es Pero fíjate el que cuadro que la miopía de este ojo son 4 dioptrías. Y fíjate que el fondo de ojo no es, fíjate que casi ni es creciente tiene, no es indistinto. un fondo de Pero ojo. fíjate el cambio de coloración que hay entre la parte superior e inferior, te marca el borde, que a veces nos llegan algunos pacientes con esto, Claro. sin ser tan miopes, hasta como diagnóstico diferencial, un melanoma. Pero Ujú. te digo Pero esto porque por ahí este tipo de cuadros clínicamente también evolucionan de manera distinta al de una maculopatía en cúpula típico. ujú. Entonces, tenerlo en cuenta, esos dos, Sí, 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 me sí. parece importante como un dato Sí, a acá se ve recordar, ¿no? una especie de ectasia aquí, ¿ves? Acá se ve esa. Exactamente, exactamente. Por eso te decía que es bien típico el otro caso en el que se ve ese defecto del epitelio pigmentario central y este en el que se ve típicamente la coloración y el escalón del estafiloma, que no siempre tiene que estar asociado a la miopía alta, ¿no? Claro, claro. Para Bueno, tenerlo en cuenta. bueno, muy bien. Estamos justo Muy Yo creo bien. que un poco el futuro de oftalmología en retina va a ser estudiar mejor la coroide, eso es lo que nos falta entender. Nos Y falta sí, entender claro. mucho qué pasa atrás de la retina. Sí. sí, Igual sí, sí, ese es un sí. tema que se está diciendo desde que apareció la ICG. O sea, hace como 30 años que hablamos de lo mismo, que tenemos que Sí, estudiar mejor la coroide
y no ha habido mucho cambio. Sí, la verdad que yo... Y recordar, perdón, Eduardo, que cuando son Sí, sí. miopes altos, es generalmente mayores de dioptrías, son cuadros progresivos. Si bien pocos progresan, pero pueden ir variando en el tiempo y puede hacerse cada vez más manifiesta esta alteración, ¿no? Claro. Su A mí evolución me natural. asombró ahora en Faco Extrema que están hablando de estimular el engrosamiento de la coroide para combatir la miopía. La verdad que no estoy muy relacionado con oftalmopediatría, pero me asombró todos los tratamientos que están haciendo para justamente engrosar la coroide, ¿no? O sea, quitarle Claro. los aparatos electrónicos a los chicos, hacer estos lentes especiales que te hacen ahora y mandarlo al aire libre, ¿no? A tener mucho aire libre. Claro, están viendo bien el grosor de la coroide y también la funcionalidad de la coriocapilar. Fíjate que a raíz de esto, que la función que trataban de imitar con esto es el usar el identador macular, famoso para la cirugía de agujero macular, lo dejaron de usar porque producía una atrofia en la coriocapilar Claro. que alteraba la función, ¿no? Así que bueno, Claro, los fue muy, europeos muy eran bueno. más en vez de, para solucionar la maculopatía miope traccional, eran más de hacer una indentación posterior que de sacar, como haces vos, que de sacar la hialoide, la limitante interna. La limitante, Sí. claro. De Exacto. hecho, el año pasado, en el Congreso de Viena, que era paneuropeo, hablaron mucho del implante posterior y ni una sola persona habló de sacar la limitante. Yo pregunté y no sabían de qué estaba hablando, impresionante. No, nosotros hemos tenido varios casos de eso con Arturo, que Sí, más de montón. 30, Arturo, ¿no? 30 milímetros. Mostró unos Muy bueno. casos hermosos la vez pasada. Sí, sí, sí. Claro. Exacto. Bueno, Muy bien. muchas Bueno, gracias. muy bueno. Bueno, Muchas nos gracias, vemos. Eduardo. Muy bueno, Eduardo. Gracias. Y Los Amparo. Bueno. mejores, Gracias, Eduardo. gracias a Hasta luego. ustedes. Chao. Gracias. Un beso pato al doctor Cristian. Saludos. Gracias. También, que se mejore. Adiós. Mejores. Hasta luego.